Hola, hola, ¿cómo les va? Un buen sábado, nuevamente los saludo. No se pierdan un segundo del programa porque de alguna manera los vamos a llevar a 1810. Hemos preparado una mesa muy, pero muy especial con gente que sabe, con gente que ha estudiado, que ha trabajado en lo que pasaba en aquellos tiempos y que por supuesto siempre se puede hacer un parangón con la actualidad, con la realidad que nos toca vivir. Los presento ya mismo. Graciela Ramos es escritora, está con nosotros, autora de numerosos libros, entre ellos uno vinculado directamente al momento de la Revolución. Sí, Lágrimas de la Revolución. Qué título también, ¿eh? Son las lágrimas de la Revolución. Son las lágrimas de la Revolución, ya lo vamos a conversar. Bueno, ya nos va a contar. Pablo Chumbi está con nosotros, dibujante, humorista, gráfico. No quiero ni mirar qué es lo que tiene ya en sus manos porque me parece que nos empieza a reflejar. Ablandando la mano. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Gracias por estar, ¿eh? Bienvenido. No, gracias por invitar. Y si tuviese que dibujar hoy la revolución de aquella época, ¿qué pondrías? Dos o tres figuras. Es un círculo que se repite porque al final lo que vemos actualmente es eco de lo que fue desde el principio, ¿no? De alguna manera. Sí. Uno que trabaja sobre cierta agenda de noticias que se repiten, lo ve claramente, ¿no? De alguna, y así tiene un link con la historia. Ahí está. Esteban Dómina conoce la historia como nadie. Además es concejal. Gracias por estar acá. No, por favor, gracias por la invitación y por compartir esta mesa tan distinguida. Hermosa, ¿eh? Hermosa mesa. Gabriel Reusa es chef de Gulú. Gracias también por estar con nosotros. Nos ha traído también algunos manjares que ya estaremos probando y bueno, nos va a contar de la comida de aquella época, de la comida también actual. Sí. ¿Qué cosas, por ejemplo, han quedado arraigadas y que se mantienen en la costumbre de los argentinos? Bueno, indudablemente la empanada es el emblema de nuestra cocina y bueno, ahí hay un poco de algunos mitos sobre lo que se comía en Buenos Aires en el 1800. Ajá. Muchos ligados a lo que después nos repitieron durante muchos años en el colegio, ¿no? En los libros y demás. En los libros y los cantitos de la gente que vendía, de los deliveries de aquel entonces, ¿no? Mirá, deliveries de aquel entonces. ¿Asado? ¿El asado era? No, el asado no era habitual. No era lo tradicional. Era muy dura la carne, porque era ganado cimarrón, entonces la tenían que hervir un montón. Puchero, es decir, carne había, pero no era utilizada. Ganado cimarrón. Y no era el asado, porque el asado es posterior. El asado viene con los frigoríficos ingleses, que no se lo llevaban al asado, porque no era un corte para llevárselo. Y por eso se podía comer, el pueblo podía comerlo porque era gratis, no era gratis, era muy barato. Bueno, qué problema el tema del asado y de la comida en general, porque creo que escaseaba la sal, si no me equivoco, y ni hablar de la refrigeración también, ¿eh? Sí. Había que ingeniárselas para cocinar. Exacto. ¿Qué de cierto de lo que leemos nosotros sobre lo que pasó el 25 de mayo es tal cual? ¿Qué pasó en 25 de mayo? Y bueno, por empezar, esa versión de que todo empezó y terminó un solo día, nada que ver, es apenas, yo siempre recomiendo que se lo tome al 25 de mayo de 1810 como el primer paso, el primer acto de algo que va a tardar, de prolongarse mucho en el tiempo. Por ejemplo, en todas esas jornadas, la palabra independencia no figura en ningún lado. Y al contrario, todo lo que se hace, se dice, las actas, los documentos, los juramentos, todo en nombre de Fernando VII. O sea, fue todo como una puesta en escena. Yo supongo que los más lúcidos, Belgrano, Moreno, Castelli, tenían claro. Pero por el momento... No había una decisión total. No, para nada. Por eso todavía está muy en debate. Bueno, ¿cuándo nace la patria? Si el 25 de mayo de 1810 o el 9 de julio, cuando sí nos declaramos solemnemente independientes. ¿Y ahí es cuando termina la gesta revolucionaria? ¿O continúa aún más? Después de 1816. Claro, para no abusar, pero para cerrar esto. Sí. La guerra de la independencia americana termina en 1824. La última batalla se libra en lo que hoy es la actual Bolivia, el Alto Perú, Ayacucho. Y no la gana nuestro general San Martín como nos hubiera gustado y debía haber sido, sino porque había dado el paso al costado y es Simón Bolívar, el mariscal Sucre, su mano derecha, quien derrota a los españoles en la última, a los monárquicos, digamos, porque los ejércitos estaban mezclados. A los monárquicos en esa última batalla, o sea que si lo tomamos al proceso independentista son 14 años en realidad. Mucho y más. el 25 de mayo el primer acto apenas. El primer acto, pero importante. ¿Qué pasaba un 25 de mayo en Córdoba y de acuerdo al estudio que habrás hecho para escribir el libro, ¿no? Bueno, lo que decíamos recién, un 25 de mayo en Córdoba no pasaba nada. Porque nos enteramos recién el 30 de mayo de lo que había pasado. Y allá, el 25 de mayo, como bien decía
Esteban, 150 creo que eran las personas que se juntaron, que eran, no me acuerdo el nombre, pero eran como los ilustrados, los lúcidos, los que estaban ahí, que tomaron esta decisión. Y bueno, y dijeron, bueno, vamos para adelante. Cuando llega la noticia acá, y cómo termina todo, ¿no? Por eso es la contrarrevolución, que es lo que yo un día estábamos justamente el 25 de mayo con mis hijos haciendo la tarea y digo, pucha, 25 de mayo, el Cabildo, Buenos Aires, y acá nosotros una recontrarrevolución. Digo, y ahí salió y dije, yo esto lo voy a contar. Porque realmente acá cuando llegan, que igual que dicen Liniers que estaba en Altagracia, hacía poquito que había llegado Liniers a Altagracia, no es que vivía, claro, un anito. Entonces, cuando llega Melchor Levín con el WhatsApp a caballo y cuenta lo que pasa, entonces ahí se juntan en la casa de Gutiérrez de la Concha, el intendente gobernador de acá de Córdoba. Se juntan todos los que después mueren en agosto, mueren fusilados. Al poco tiempo, claro, sí. Así empezamos a escribir nuestra historia. Bueno, ¿qué pasaba entonces? Acá había un rechazo a lo que se estaba gestando. En todos lados. En todos lados, menos en el Buenos Aires. No se sabía. Porque todo esto pasó el 25 de mayo de 1810, la semana de mayo, en un puntito del enorme virreinato, que recordemos rápidamente, era la actual República Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Como decía Graciela, en el resto del virreinato, fue un día más, una rutina habitual, porque nadie estaba enterado de que los porteños, a su vez, en un edificio, el Cabildo, habían decidido rajarlo al virrey. 155 250. personas. O 250. ¿Esa era la multitud o ese era el pueblo quiere saber? Bueno, digamos, por eso hay que reunión. tomar con pinza todo eso. Esas banderitas eran esas 250 personas. Claro, la votación en el Cabildo abierto el 22 de mayo termina 155 contra 64. Mirá vos, la élite que toma esta decisión. Sí, sí. Pero ¿cuál era el problema? Y rápidamente lo que ustedes dicen. Vender esto. Había que venderle a todo el virreinato que qué buena, la buena nueva era que ahora los iba a mandar una junta porteña. Claro, exacto. No, se pudrió todo. Claro, se acababa. Uruguay, Paraguay, el Alto Perú, Córdoba. Córdoba, una provincia muy importante, se planta. Por eso empieza la guerra. Empieza la guerra. Y acá dicen a ver, Esteban, los chismes dicen que... Me encanta esto. Sí. Que Dian Funes... no estaba muy de acuerdo, él apoyaba un poco, que después, bueno, da vuelta el tema cuando se produce ese gran asesinato, que yo empiezo la novela con ese asesinato, o sea, mis personajes están espiando cuando lo matan a Liniers, a De la Concha, a Gutiérrez, a Victorino, Moreno y Rodríguez. Menos Morellana, el obispo, zafa por ser sacerdote. Zafa porque era un sacerdote. Sí, porque se fue con ellos. Yo siempre le digo a los chicos, fíjense los nombres de las calles. Victorino Rodríguez, ¿quién era Victorino? Nadie investiguen. Claro, nadie sabe quién es. Claro, es cierto. A veces está bien y a veces tenemos el nombre de cada uno en nuestras calles o en nuestro... Bueno, vos sabés que recién estaban hablando de la gente que logra esa revolución y después, por otro lado, el pueblo que a lo mejor ni siquiera enterado estaba de lo que sucedía, ¿no? Digo, estas desigualdades también existían, por ejemplo, en la comida. Totalmente, es decir, cuando uno piensa en cómo comían o qué comían en el Buenos Aires burgués, era cocina española. Es decir, fue un proceso muy lento la incorporación de lo autóctono a las costumbres. Algunas cosas arraigaron desde el arranque. El mate, por ejemplo, fue algo que se instaló de una manera abrumadora en Buenos Aires. En todos los niveles. El mate fue un caso de éxito de incorporación y de asimilación gastronómica. La empanada de alguna forma también, ¿por qué? Porque mucho del personal doméstico venía bajando del norte, donde estaba donde la costumbre era más marcada, y ese personal doméstico era el que instalaba y lo ofrecía en las casas. Pero la comida, el menú tradicional de las reuniones, de las tertulias, era comida española. Y muchos platos, ¿no? Y muchos platos. Digamos, eran demasiado lo que se ofrecían en las mesas de la gente adinerada. Sí, exactamente. Me encantaban esas mesas. Me encantaba esa parte de la historia de la comida. Muchos. Bueno, ¿y qué veías en esas mesas? ¿Y bien servidas también? Todas bien servidas. Sí, en esa época, recordemos que no era la costumbre de servir plato por plato, es decir, no se emplataba. La gente se servía... Claro, te pasaban... ¿Un solo vaso, dos vasos? Había muy poca vajilla, depende del nivel, ¿no? Claro, el nivel social. Eso sí marcaba mucho el nivel social, la vajilla. ¿Y la olla podrida? Bueno, la olla podrida, la ropa vieja, digamos, todos esos platos
Esos eran los tradicionales. Pero lejos. olla podrida, ¿por qué? Porque iba... La olla podrida era un puchero. Claro. Era un puchero, pero fundamentalmente el nombre olla podrida viene por esto de la conservación de la carne. Claro. Es decir, era muy difícil conservar la carne. Había que comer o comer. Mandaban todo lo que había, lo que se andaban ponía vueltas, todo, pero era un plato tradicionalmente español. Como te decía, lo autóctono, lo que hoy conocemos, sí, el locro era un plato muy popular, pero era popular, no era el plato habitual en una casa. Era de las mesas pobres, principales. Era una comida de los pobres, ¿no? O sea, y eso lo podías comprar en el viste, cuando vemos, hacemos claro, en la Recoba, digamos, en el mercado de Buenos Aires. Exacto, estaba pensando en vos, Chumbi, ¿no? Si te llevase a esa época, ¿hubieses podido retratar la noticia en ese momento o lo hubiesen fusilado, por ejemplo? ¿Qué hubiese pasado? Depende del humor. Claro, justamente, porque todos estos movimientos de los que estamos hablando, que no solo son de Buenos Aires, sino que se dan en distintos lugares casi simultáneamente, de alguna manera obedecen un espíritu de la época, que era la necesidad de tener, digamos, se expresaba como una especie de fervor por una identidad nacional o por buscar de alguna manera un valor que acabe con épocas anteriores, digamos. Entonces, en el arte, de alguna manera, eso está reflejado también. En esa época, en Europa, estaba el romanticismo, estaba el neoclasicismo, como, digamos, una última etapa de mayor esplendor, por ejemplo, en lo que hace al retrato, desde el dibujo. En ese momento están los mayores exponentes de realismo y de sutileza en el claroscuro, y a la vez, atando lo que decís vos, esa búsqueda de realismo también empieza a ser una búsqueda de realismo social en el arte, en los dibujantes. Entonces empiezan a aparecer dibujantes que con toda la intención ya empiezan a hacer crítica social, crítica política, ¿no? En Argentina, bueno, pues apareció un poquito más tarde, del 1830 en adelante, digamos, con Pero es folletines. absolutamente cierto lo que dice Chumbi, que empieza a construirse una identidad americana. Y ya hay una interna, porque internas tenemos, donde vos pones el dedo, tenés la interna. Desde que comenzó todo. Claro, entre españoles y criollos, que eran los hijos de españoles, pero americanos. Recordemos, ella lo tiene súper desculado en su libro, que era una sociedad de castas, ¿no? O sea, todo estaba muy segmentado. Eso les iba a decir. Claro, y hablando de eso, ¿a quiénes se retrataba en un principio? Solamente... Y bueno, en Europa ya había dibujantes que caían presos por hacer una caricatura del conde o del con cara de pera. Pero las imágenes que tenemos de los próceres son los óleos de esa época, ¿no? Que buscan reflejarlos heroicamente, donde había 20 personas, te hacían como si fuera una multitud, 200, miles, porque buscaban cargar de una intención que iba hacia una especie de gesto heroico, ¿no? Acompañando el clima de época, acompañando la revolución. Hay una anécdota con Goulou, porque bueno, Goulou es Goulou por glotón. Pero también es un apellido, y es el apellido de un retratista francés que vino y retrató a Lucio B. Mansilla. Vino a ilustrar y era un poco el fotógrafo de la época anterior a la fotografía. Sí. Y bueno, hace poco se contactó conmigo un uruguayo que está reconstruyendo la vida de este retratista. ¡Qué bárbaro! Pensando que yo era de la familia, claro, ¿no? Porque hay muchos Goulou. Y en Córdoba, de hecho, hay. ¿Sí? Sí, es un apellido que está. Y bueno, y se da esta situación que coincide con esto, ¿no? Era un retratista que venía a ganarse la vida haciendo retrato, obviamente, de las clases más altas. Muchas cosas que quedaron en los manuales escolares tienen que ver con la representación que está diciendo Chumbi. Por ejemplo, la imagen tradicional del 25 de mayo, de la Plaza de Mayo, de los paraguas, de las damas. Bueno, ahora en un segundo nada más vamos a hablar de los paraguas, si existieron o no, digamos, qué penetración tenía la mujer en ese momento, porque entiendo también que, digamos, a lo mejor poco aparecían, pero bien que influenciaban, jugaban. Había algunas sí fuertes de algún hombre siempre. Tenías la primera feminista, la Mariquita Sánchez, ahí en escena. Sí, total. Bueno, la novela, perdón. Sí, ya hablamos porque me voy al encuentro de Mili Salas, les voy a contar ahora mismo quién es, y vamos a hablar un ratito de la música, porque hace malambo, fíjense, un lugar para machos, si se quiere, ¿no? En un principio. Gracias por estar con nosotros, Mili. ¿Cómo estás? Bailarina. Bailarina y profesora. Y profesora de malambo, ahí está. ¿Dónde nace el malambo? Mira, nace... ¿En el sur? ¿Ahí empieza? No necesariamente. No necesariamente. Pero es una disciplina básicamente de
de hombres. Ajá. Que con el correr del tiempo y como estamos las mujeres, hemos querido incursionar en el tema y bueno, ya el año pasado fue el primer campeonato nacional femenino de malambo, así que ya tenemos la primera campeona. ¿Y hay muchas bailarinas? Mujer. ¿Hay muchas mujeres interesadas? Sí, se ha movilizado muchísimo este tema, está terrible. Bueno, entiendo, Mili, que el malambo se bailaba por ahí en las pulperías, no en los salones refinados. No, en los salones. Después se termina Después. popularizando. Sí. Y hay varias clases de malambo, el de contrapunto, el grupal, el individual, el de competencia. Ajá. Sí. ¿Y el eje dónde está? ¿El movimiento de los pies? ¿Es ahí a donde está la fortaleza de quien baila? En un comienzo era la destreza de los pies y de la cintura para arriba no se movía nada y todo era para el frente. Sí. Y también como eso fue evolucionando también bastante. ¿Hace cuánto que estás en la práctica, en el baile? Y bueno, yo entrenar ¿Como profesional? Como profesional en malambo el año pasado. Ajá. Pero en realidad yo soy profesora de folclore y empecé a dar clases desde los 15 años y estoy en esto hace mucho. Mira, te vamos a mirar, así que nos vamos a dar con ese gusto. Yo me llevo el micrófono y con vos a la pausa, la primera de las pausas. Los dejo con Mili y el malambo. Gracias. Gracias.